Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bueno, tenemos que volver sobre el problema de los pasaportes, que es noticia de primera plana en Colombia. ¿Qué se va a hacer con los pasaportes? Todo parecería indicar que volvemos a Thomas Gregan Sons. Todo parece indicar que las cosas van para allá. Hablaremos con la senadora Paola Holguín sobre el tema, que tratará también de los intermediarios que encontraron negocio para buscar una cita para que a usted le dé pasaporte. En fin, ya lo veremos. El Congreso sigue sin plata. Primero era el Senado, ahora la Cámara de Representantes también pide plata. No le dan plata al Congreso. La captura de Bernardo Moreno. La Yidis política. ¿Qué va a suceder? Bernardo Moreno preso. Les contaremos, les recordaremos que fue la Yidis política. El ACPM y los aumentos graduales. Aumentos graduales. Sí. Aumento gradual que empieza por 3.000 pesos el galón. Aumento gradual que será antes de terminar el año, doctor Fernando, en 2.000 pesos. Y el próximo año, 2025, dos aumentos de otros 2.000 y 2.000, o sea, 4.000 pesos, para un total de 6.000 antes de diciembre del año 2025. Es lo que ha dicho el ministro de Hacienda, que más o menos se expresó en el sentido de que no le importaba si no estaban de acuerdo o si estaban de acuerdo los transportadores. Lo cierto es que va o va porque el gobierno no tiene cómo sostener ese déficit que se genera después de pretender darle un subsidio al diésel en Colombia. Y dice también el ministro, la afectación directa sobre estos primeros aumentos va a ser de por lo menos 1.5% en la inflación. Y él dice que no es mucho realmente, que no es una cosa que deba alarmar y que verán cómo lo controlan con otras medidas económicas. Los transportadores han dicho que si es necesario ellos no sacan sus camiones a trabajar porque no van a trabajar a pérdida. Muy bien. Ya veremos qué pasa pues con el ACPM, con sus aumentos graduales. Gigantesca fábrica de explosivos en el Cauca. Fábrica de explosivos de las FARC. Gigantesca fábrica. ¿A quién iban a atacar? Pues a todo el mundo. Las FARC hacen lo que les da la gana. Y ayer hablábamos de cómo están haciendo lo que les da la gana en varios departamentos. Empezaron con Meta, Guaviare, ahora están en el Caquetá. Las FARC hacen lo que les parece. Hacen lo que les parece, doctor Fernando, y con el permiso del gobierno nacional, porque en las últimas horas se conoció la resolución 00364 del 20 de agosto del 2024, donde la Fiscalía suspende la orden de captura contra algunos miembros de la guerrilla de las FARC, de lo que llaman el Estado Mayor, que es las FARC de alias Iván Mordisco, y también contra otros sujetos del Clan del Golfo. Pues, doctor Fernando, con estos criminales sueltos, ¿qué cosa diferente pueda ocurrir? Ahora, recordemos que precisamente cuando se capturó alias Calarcá en Antioquia, lo dejaron libre y es alias Calarcá el responsable de estos llamados y estas extorsiones en el departamento del Meta, Guaviare y Caquetá, donde está obligando a los comerciantes el día jueves a asistir a una reunión, dice el terrorista, para poderles imponer y decir cuál debe ser el monto del impuesto de acuerdo al negocio de cada quien. Inclusive los finqueros, por cada venta de litro de leche, también se cobra vacuna en estas zonas del país. Y ahora, pues la noticia es que dejan en libertad a un terrorista como alias Andrei Avendaño, que es uno de los líderes del Estado Mayor Conjunto, socio de alias Iván Mordisco. ¿Qué clase de paz es esa, doctor Fernando? ¿Ah? Donde los criminales quedan en libertad y no se les puede capturar, que fue lo que pasó, repito, con Calarcá en Antioquia. No se le pudo capturar porque había orden se le había suspendido la No, orden de captura. no. A alias Calarcá se la suspendieron después. En ese momento lo capturaron
y de pronto apareció un helicóptero y se lo llevaron y Alias Calarcá está libre haciendo lo que le da la gana. Averiguamos bien cómo fue la liberación de Alias Calarcá. Alias Calarcá ya estaba en el plan, doctor Fernando. Había otros dos guerrilleros allí, no recuerdo ahora los alias, que era sobre los que pesaba la orden que emitía la señora fiscal general, donde en la carta que le envía la fiscal seccional le dice que aún en hechos de flagrancia, que fue la que se demandó, sí, se demandó por parte de la oposición, entre otros por la senadora María Fernanda Cabal, que demandó esa resolución por ese mismo hecho. ¿Cómo es posible que se permita la libertad de estos criminales, aun cuando estén cometiendo hechos y estén sorprendidos en flagrancia? Recuerde que en una de esas camionetas no solamente había una cantidad de dinero importante, había pesos, había dólares, había oro, había armas, había teléfonos satelitales, antenas satelitales para Internet, sino que también transportaban a un menor de 17 años que denunció que desde hacía 5 años lo habían reclutado los guerrilleros de las FARC. De eso muy poco se habla, doctor Fernando, pero No, camionetas. nada, nada. Y a Calarcá lo montaron en un helicóptero y se lo llevaron. Y Así ahora es. está haciendo la vida imposible a los campesinos y a la gente en general en el Meta, en el Guaviare, en el Caquetá, en todas partes. Calarcá, ¿quién lo dejó libre y por qué? En la No misma será, excusa, ¿no? La paz. ¿no será que habrá que preguntarle a la fiscal general de la Nación? La A la fiscal es, fiscal, la fiscal poco habla, ¿no? La fiscal poco habla. pero hace las cosas como esa, dejar libres a estos bandidos. Bueno, bloqueada otra carretera. No se habla mucho de ellos. En La Pintada. Sí. La Pintada, la carretera que va de Manizales a Medellín, bloqueada la carretera también. Se Vamos a ver. logró levantar hace unas horas el bloqueo, doctor Fernando, hace muy pocas horas. Se logró levantar el bloqueo. Es impresionante lo que está pasando allí. La ATC, la Asociación de Transportadores de Carga, ha denunciado que los manifestantes obligaron a muchos conductores a atravesar sus camiones en la vía para poderla bloquear. Ha habido violencia allí también y después de una cantidad de conversaciones entre el gobierno local y el gobierno nacional, se dijo que se llegó a unos acuerdos para evitar que se siguiera bloqueando. ¿Cuáles son los acuerdos y qué es lo que exigen? Pues, doctor Fernando, entre otras cosas, ellos están exigiendo la construcción de una glorieta, eh, también que unos 7.000 millones de pesos que están en una fiducia de la Agencia Nacional de Infraestructura se construyan retornos y vías de acceso en Villa Calima, en doble sentido. Y esto es lo que se comprometió a hacer el gobierno, a hablar para poder desembolsar esos recursos y poder cumplir con estas obras de infraestructura que están demandando los ciudadanos en ese lugar. Bueno, los indígenas están en Bogotá, ¿no? Sí, Entre la, señor, al lado del cementerio central están los indígenas, entre la Panamericana y Bogotá, además. Ujú. porque también están en la Panamericana, impidiendo el tránsito y la libre movilidad de los colombianos cuando les da la gana. Hacen lo que quieran. Bueno, los En indígenas Bogotá no hay son. cerca de 3.000 indígenas, doctor Fernando, que le lanzaron ayer un ultimátum al gobierno de Gustavo Petro. O se reúne Petro con ellos, los recibe, porque ellos no vienen en son de nada distinto a en son de diálogo, pero además, ¿para qué se traen 3.000 indígenas a Bogotá? Y entonces el anuncio es, hay 3.000 en Bogotá, o el gobierno Petro nos recibe o traemos al resto. Las grandes preguntas que siempre nos hacemos. ¿Quién paga las 30 chivas cargadas de indígenas hasta Bogotá? ¿Quién paga la alimentación de los indígenas? ¿Quién paga lo que se necesite para que ellos se puedan mover dentro de Bogotá? Porque pues obviamente se requiere refrigerios, agua, unos temas de logística que son complejos, doctor Fernando, alimentar Baños. a 3.000 baños, baños que en anteriores ocasiones los ha pagado el Ministerio del Interior. Ahí está el ministro Juan Fernando Cristo muy molesto, lo vamos a escuchar ahora en el oído, diciendo que al gobierno nadie le pone ningún ultimátum. ¿Cómo que nadie? El ELN le puso ultimátum y le dijo, o usted nos saca de la lista de organizaciones armadas organizadas, nos crean el fondo multilateral,
o nos vamos de la mesa de negociación. Eso se lo dijeron al gobierno Petro y tiene ultimátum. Y los indígenas le dicen, o nos recibe y hablamos directamente con el presidente, o armamos la minga en Bogotá y nos vamos a paro. Pues claro que tiene ultimátum. Y las FARC le ponen ultimátum y las FARC hacen lo que les da la gana. Aquí no hay gobierno, aquí no hay Estado, aquí no hay... el Estado social de derecho es un cuento. La Constitución se acabó y la fiscal general de la Nación no dice nada, ni hace nada, nada. A ella la eligieron para que le ayudara a Gustavo Petro y lo está haciendo de maravilla. Hay explosiones y emergencia en la vía Riohacha-Maicao. Otra más. Guerra entre Iván Mordisco y Calarcá. Bueno, muy bien. Y esa guerra, doctor Fernando, se ve representada en hechos lamentables, como por ejemplo la explosión de una motobomba ayer en horas de la tarde, un atentado con explosivos en Samaniego, Nariño. Una motocicleta fue adaptada con artefactos explosivos y fueron detonados en el parque principal. Eh, Varias personas resultaron heridas por la explosión. Por fortuna no se reportó, por lo menos o no hasta ahora, ninguna persona afectada o fallecida por el hecho. Pero esto se hace parte de esa guerra demencial de estos sujetos, mientras la fiscal levanta órdenes de captura, las que le pida a Gustavo Petro y su equipo negociador de paz para poder lograr las conversaciones. Y en la arena internacional, Rusia tiene un revés muy fuerte en la guerra en Ucrania. Sin embargo, se está diciendo últimamente que avanza en ciertos sectores en contra de Ucrania. Vamos a ver qué sucede. Y la pantomima, el espectáculo deprimente, doctor Fernando, ayer desde Venezuela, cuando el Tribunal Supremo declara definitivamente ganador a Nicolás Maduro. Y repite el espectáculo que ya nos habían mostrado cuando sin tener un acta en la mano, ningún documento que permita la verificación nacional e internacional de esos hechos electorales, pueda determinar que ganó o no ganó. Simplemente lo hacen de esa manera y entre tanto, inmediatamente sale Nicolás Maduro en una rueda de prensa a decir varias barbaridades, entre otras, eh, recordó algún pasaje bíblico respecto a cómo los apóstoles no creían que era Cristo el que se presentaba después de su crucifixión. Y entonces él decía, aquellos que no creen deben creer, más o menos, ¿no? No tienen que ver nada, sino simplemente creer, lo decía Nicolás Maduro. Y después anuncia que Venezuela tiene que transitar hacia un único partido político. ¿Cómo la ve? Bueno, muy Igual bien. que Cuba. Que es una Solamente que contradicción en los términos, ¿no? Partido único, pues es una contradicción. El partido es parte, pero, en fin, hablaremos sobre el Tribunal Supremo de Justicia y lo que hizo en Venezuela, lo hablaremos en nuestra nota editorial. Abandonar el Líbano, sugiere China a los suyos. mm, La tragedia del Mediterráneo ya terminó, ya rescataron a todos los muertos en una tragedia sin igual, en un yate, superyate de lujo, vino una tromba marina y acabó con todo. Harris es candidata a la presidencia de la República. Y lo último que oímos era que había dicho que era presidenta para todos o que sería presidenta para todos. Y es que por ventura habrá algún presidente que sea para algunos y no para otros. En Colombia el presidente es para unos, no para todos, ¿no? Bueno, gobiernan así, ¿no? Pero de todas Claro. maneras, con decirlo no se avanza mucho. Nueva ola migratoria de Venezuela a Colombia Ujú, es lo que se está temiendo claro. después de que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Muchos venezolanos salieron de Colombia, doctor Fernando, a cumplir con su misión de votar en contra de Nicolás Maduro, votar por el restablecimiento de la democracia. Y al ver que la situación no cambió en lo absoluto, muchos están pensando en regresar a Colombia, donde ya tenían negocios, donde ya habían hecho una vida, y dicen que efectivamente es insostenible quedarse en Venezuela en las condiciones actuales. Entonces sí, claro, vendrá nuevamente esa ola
Solamente en Bogotá hay unos 800.000 venezolanos, solamente en Bogotá. El hijo del Chapo acaba de ser judicialmente perseguido, digamos, en México por delitos cometidos como el secuestro de Mayo. En fin, cómo fue ese secuestro, nunca se sabrá bien a derechas qué fue lo que pasó, pero en todo caso, el hijo del Chapo Guzmán apareció con este super bandido de Mayo allá en los Estados Unidos. Maduro protesta contra los Estados Unidos por excluir a Venezuela de Cumbre de las Américas. Dijo el enviado de Lula da Silva a Venezuela. Venezuela es un país libre y no hay problema ninguno en repetir elecciones. ¿Cómo le parece? Bueno. El enviado de Lula da Silva. Lula da Silva, que como Petro le hicieron el juego a Nicolás Maduro, al punto, doctor Fernando, que llegamos a esto de dar unos resultados supuestamente de victoria para Nicolás Maduro, pero el que no se dejó llevar y que habló muchas veces con Gustavo Petro, porque así lo dio a conocer el mismo Petro, fue Gabriel Boric, que ayer emitió un trino bastante duro y realista frente a lo de Venezuela. Le leo algunas de las apartes de ese trino. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, su sentencia que estará asignada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. Es lo que le dice Gabriel Boric a Nicolás Maduro y obviamente a los amigos de Maduro que terminaron siendo Lula y Petro, porque Andrés Manuel López Obrador salió de esa ecuación en el momento en el que definitivamente vio que eso no iba para ninguna parte. Se quedaron Lula y se quedaron Petro, patrocinadores de la dictadura. Bueno, sobre todo Petro, ¿no? Bueno, Lula también. No, porque es que, no, pero doctor Fernando, hay que hacer justicia. Lo que ha dicho Nicolás Maduro es que la persona que le ha venido dando consejo y con quien habla constantemente de lo que está pasando en su país es Gustavo Petro, no Lula da Silva. Entonces, Gustavo Petro, habrá que preguntarse, ¿será que Gustavo Petro le dijo a Nicolás Maduro que no se robara las elecciones? ¿O le dijo una cosa diferente? Ay, María, por Dios. Bueno, hay un volcán en erupción en Islandia y vea usted, bloqueo en la carretera México-Puebla. Allá también, en México también bloquean carreteras. Aprendieron de los indígenas colombianos a bloquear carreteras. Estas son pues las noticias importantes de Colombia y el mundo que les damos a ustedes antes de pasar a nuestra nota editorial. En Colombia 621. Seguimos.